Sí, señor, solo que a veces Claro. se cortaba y no podía escuchar muy Entonces, bien. ya nosotros hemos visto el problema, ¿no? Entonces, inclusive habíamos identificado eh, 3 tipos de problemas, ¿no? Los problemas experimentales, explicativos y descriptivos. Entonces, hemos puesto ejemplos también. Ahora lo que viene es lo que es la justificación del problema, ¿no? En la tesis, en el proyecto que ustedes van a elaborar ahora, ¿no? En su momento ya les voy a indicar. Ustedes tienen que, después del problema, tienen que poner un párrafo específicamente lo que es la justificación e importancia del problema, ¿no? Vamos a poner ahí, acá vamos a agregar, ¿no? Justificación e, impor- e importancia. E importancia del problema, ¿no? O sea, ¿por qué haces tú esa investigación? ¿No? Eh, por ejemplo, ¿no? Em, vamos a poner un poco de ejemplos que serían un poco absurdos en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, había una vez una tesis que indicaba, por ejemplo, que el olor de la pintura, ¿no? Causaba toxicidad y muertes, ¿no? Bien, la pintura, ¿no? Como tal. Y entonces, cuando se le pregunta por qué considera que es importante este tema, ¿no? Porque en todo caso, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema ahorita y que se demuestre si ha habido muertes ahí, ¿no? Puede haber toxicidad, sí, de repente por los diferentes compuestos químicos que se utilizan, ¿no? Pero muchos de estos ya han sido superados hace mucho tiempo. Entonces, que yo sepa, actualmente los pintores siguen pintando, pero nunca se han muerto, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué es importante hacer eso? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿porque pienso que va a haber muertos? No. Entonces, como nosotros hemos visto anteriormente, tiene que haber un problema ahí. Entonces, por eso se plantea el problema. ¿Qué problema existe? Ahora, si esa pintura hubiera causado muertes, gente que está, digamos, enfermo en el hospital por toxicidad, etcétera, entonces efectivamente ya es un problema. Entonces habría que buscar investigar cuál es el origen de ese problema que está provocando esas muertes y en función de eso, recomendar qué es lo que se debe utilizar y no se debe utilizar. Pero, pero eso actualmente yo conozco muchos pintores, siguen pintando año tras año y nunca se han muerto, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que justificar el problema, ¿no? Justificar la investigación, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que esa investigación se haga? ¿No? Por ejemplo, cuando yo hago un artículo de investigación, una investigación, entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo ya de manera específica, la vez pasada hemos puesto en caso de suelos, ¿no? De Proctor, modificado, Proctor estándar, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos poner de hidrología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?
abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de abastecimiento de agua? A ver, Ceballos, Cancapa, Ceballos, salí. Cancapa, Ceballos, salí. Presente, ingeniero. Ya, dime, ¿cuál es el problema del agua en Juliaca? ¿O no hay problemas? Ingeniero, hay muchos problemas con el agua, tanto como para sacar el agua de la ciudad Ya, y ¿cuál es para el también para problema que más notorio? el desnivel, ingeniero. Que ¿Cómo? llega así plano, la planicie de la ciudad de Juliaca. El problema del agua, o sea, por ejemplo, ahí puede haber problemas de inundación, puede haber, ¿no? Pero Sí, yo te estoy efectivamente. hablando de abastecimiento de la población. Ah, es que, ingeniero, necesitamos lo que son las alturas, bombeo de agua a torres para poder abastecer a todo lo que es la ciudad de Juliaca. ¿Cuál Y es para el eso se problema, hace por ejemplo, actualmente en Juliaca, el problema de abastecimiento de agua a la población? ¿Cuál es? que no abastece, ingeniero, solo por las mañanas creo que llega a partir Exactamente. de las 7 de la mañana. O sea, ahí, por ejemplo, desde el punto de vista social, y vamos a ver más abajo, hay una justificación social, ¿no? Por ejemplo, el agua que se entrega a la población es de 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, ¿no? Después no hay agua. Si te olvidaste de colocar un rotoplas en un pequeño reservorio en tu casa y no has recibido agua, entonces no tienes agua todo el día. Vas a tener que prestarte del vecino. Entonces, ¿eso pasa acá en Arequipa o en Lima? No. ¿Por qué? Porque en Arequipa hay agua las 24 horas del día. Igualmente en Lima hay agua las 24 horas del día. Entonces, ellos no están desesperados por almacenar agua en los techos. Entonces, ese es el problema social, ¿no? Un problema de agua, de abastecimiento de agua a la población. Pero también hay un problema económico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es económico y social porque si no hay agua, entonces no puede haber industria. Y si no hay industria, no hay mano de obra. Y si no hay mano de obra, entonces la gente está pobre. No hay trabajo, ¿no? Entonces, ¿es posible que en Juliaca, habiendo agua, puede haber industrias? Sí. ¿Cuáles son los dos elementos fundamentales para que haya industria en Juliaca? El agua y la energía. ¿Hay energía? Sí hay energía porque esto puede venir de Sangabán. Pero ¿hay agua? No hay agua a las 24 horas del día, ¿no? Entonces, ahí eso es un problema económico. O sea, estamos hablando de desarrollo, ¿no? Entonces, ya como ustedes ven, ya estamos justificando, ¿no? Estamos justificando de que efectivamente hay un problema. Entonces, ¿por qué hago esa investigación de estudio de la cantidad de agua en la disponibilidad de agua en la cuenca del río Cabanillas? Porque quiero saber si la cantidad de agua que cae de precipitaciones pluviales, que cae en toda la cuenca del Cabanillas, es suficiente para abastecer agua a toda la población, para sembrío de cultivos, para la industria, para la minería, etcétera. Entonces, tengo que ver
si efectivamente alcanza o hay agua suficiente, ¿no? Entonces, y también tengo que ver si hay lugares específicos para poder almacenar esa agua y después, en época de estiaje, eh, digamos, entregar agua al río para que pueda ser utilizado, ¿no? O si no, para que esa agua venga, digamos, desde la parte de Santa Lucía hacia Juliaca, hay suficiente carga porque hay una diferencia de nivel, entonces puede haber agua las 24 horas del día, ¿no? Entonces, ¿es justificable esa investigación? Sí, pues ahí está justificado la investigación. ¿Ok? A ver, Jorge Ruelas. Presente, ingeniero. Ya. ¿Qué otro problema de agua tiene Juliaca? En el tema de abastecimientos, En tema ya de abastecimiento ya hemos dicho, ¿o tienes algún otro planteamiento ahí? el otro problema sería cuando caen las lluvias, se inunda el problema de cómo desviar el agua Ya. que afecta en época de lluvia. Entonces, ahí hay un problema de exceso de agua o inundación de agua en la ciudad y en las zonas rurales, ¿no? ¿Por qué? Porque viviendo en un lugar que nosotros llamamos el altiplano, o sea, alto, la parte alta, pero plano, ¿no? Entonces, si vamos a tener siempre ese problema de inundación en las ciudades, entonces nosotros observamos, por ejemplo, en, en la ciudad de Juliaca, gran cantidad en época de lluvias, se inunda todos las calles, ¿no? Parece Venecia, ¿no? Entonces, ¿es un problema? Sí, es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un sistema de evacuación, ¿no? No hay un verdadero sistema de evacuación. Entonces, eso significa medir qué cantidad de agua cae en la ciudad y entonces, y para poder determinar el diámetro de las tuberías para poder evacuar. Porque si yo hago simplemente así calcular, entonces estas tuberías pueden ser muy grandes que no justifican el costo, o pueden ser muy pequeños que no abastece para evacuar todo. Entonces siempre vamos a tener problemas. Entonces hay que calcular, determinar cuál es el volumen de agua que cae en unas precipitaciones pluviales y en función de esto, qué diámetro de tubería tendríamos que determinar para esa evacuación, ¿no? Y por supuesto, el trazo que se tiene que dar. Bien, entonces, estamos hablando, ¿no? Acá de lo que es la justificación, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, hay una tesis sobre eso. Entonces, por ejemplo, con respecto al sistema de abastecimiento, hay un problema, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ya el artículo, uno de estos días les voy a enviar a su WhatsApp, ¿no? Para que vean. Y ¿qué es lo que faltaría, ¿no? Hacer, por ejemplo, un trazo, ¿no? El sistema, cómo se tiene que hacer el sistema de abastecimiento de agua desde la presa de Lagunillas, ¿no? En qué lugar se establece la planta de tratamiento, ¿no? El sistema de tuberías que tiene que ser instalado hacia la ciudad de Puno, Juliaca y Lampa, ¿no?
Entonces, puede ser uno de esos. Después, colocar reservorios, colocar inclusive rompe presión. ¿Por qué? Porque la diferencia de altura entre Santa Lucía o de la presa Lagunías a Juliaca, por ejemplo, es más de 200 metros. Entonces, esto implica colocar rompepresiones para que no se tenga problemas. Entonces, todo un estudio, por ejemplo, eso sería, digamos, toda una tesis también, todo un trabajo de investigación. ¿Cómo se podría hacer colocar todo un sistema para que la población de Juliaca tenga agua todo el día y no estar comprando rotoplas que a ellos les interesa seguir vendiendo, ¿no? Sus pequeños reservorios, cuando en realidad Juliaca ya no necesita. Si es que se hace, por ejemplo, se trae agua desde Lagunillas hacia la población, ¿no? Y si tenemos agua, entonces va a haber industrias, ¿no? Que se van a instalar acá porque, por ejemplo, hay unos productos que no existen en Europa, que es la quinoa, la cañigua, ¿no? Eh, por poner dos ejemplos, ¿no? Y que pueden tener un valor agregado, eh, por ejemplo, la maca, etcétera, se le da un valor agregado y se le puede envasar y eso se lleva al extranjero. Pero como digo, eso no hay porque simplemente no hay agua, ¿no? Entonces, el agua es fundamental para la industria, no puede fallar. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la justificación. A ver, Cuno Montalvo, Presente, ingeniero. ¿qué otro problema con respecto al agua tendría Juliaca, Puno? ¿Mm? Este, tendría. ¿No tienes Ingen- otro, no crees Ingeniero, que haya otro problema? ingeniero, buenas tardes. Sí, hay otro problema. Por ejemplo, El agua que sacan con motobomba para poner, no es apto para consumo humano de Juliaca. con motobomba, ¿cuál sería el problema? El agua no es saludable para el consumo humano. Tiene bastante sal, posible en Caracoto también mucho. No es para consumo humano. Eso es Ah, otro no, tú problema. estás hablando de agua del subsuelo. Sí, ingeniero. Ya, entonces es otra cosa, ¿no? Una de las ventajas que el del departamento de Juliaca, Puno, tiene agua en el subsuelo, ¿no? En realidad, claro, desde el punto de vista, digamos, físico-químico, ahí hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque está en contacto con diferentes focos infecciosos, ¿no? Pero eso se tiene que resolver, pero sin embargo puede ser una investigación al respecto. Pero, por otro lado, es una de las características que se supone en el futuro, ¿no? Puede ser una reserva de agua muy importante para cuando haya sequía. Eh, Lo que se dice a nivel mundial, los estudios de la ONU, ¿no? Indican que para el año 2050 no va a haber agua, ¿no?
entonces va a escasear el agua. Entonces, en esa época, las invasiones de las grandes potencias que no van a tener agua, van a buscar lugares donde hay agua, ¿no? Entonces, Ingeniero, sí, en caso que se haya el desagüe fluvial, entonces, como dice usted, a largo tiempo ya no va a haber agua, entonces ya no tendríamos agua en Juliaca para sacar el subsuelo. se podría tener como reserva esa agua que está en el subsuelo, ¿no? Y en el futuro se podría bombear esa agua con fines de consumo, Si se ¿ya? hace el desagüe fluvial, ingeniero, ¿Cómo? si se hace el desagüe fluvial, ¿Cómo es eso? yo creo que si se hace el desagüe fluvial, yo creo que ya no habría ya en el subsuelo mucha agua ya como ahora, ¿no? No, no, no. ¿Qué cosa es el desagüe fluvial? ¿Eso es lo que quieres decir? No. O sea, si en caso se hace el desagüe fluvial, No, no, entonces el desagüe, ¿cómo entiendes tú? ¿Qué cosa es desagüe fluvial? desagüe fluvial es todo lo que cae a las calles, la lluvia, desagüe, lo que se No, no, cae no, de la no, no, lluvia. no. A ver, tienes que explicar bien, ¿ya? Mira, eso no es desagüe fluvial, ¿no? Cuando cae la precipitación, por eso se supone que has llevado tu hidrología o estás llevando hidrología. Cuando cae, ¿cuáles son el agua que nosotros proveemos principalmente en la ciudad del Altiplano? Son el agua que viene de las precipitaciones pluviales. Ahora, esa agua de las precipitaciones, ¿de dónde vienen? De las nubes que son trasladados desde el Atlántico, desde Brasil, o sea, toda la selva de América Latina, ¿no? Donde está el Amazonas, entonces evapora el agua. El océano Atlántico evapora el agua. Entonces, esas nubes caerían ahí mismo, ¿no? Pero son los vientos alisios que trasladan esas nubes hacia los Andes peruanos, ¿no? Y eso cruza todos los Andes peruanos, no todo, ¿no? Pasa al altiplano peruano y llega hasta Arequipa. Ahí la fuerza de los vientos alisios muere, o sea, ya no hay más fuerza, no puede trasladar más. Entonces, por eso es que hay lluvias en Arequipa, lluvias en el altiplano peruano, en Cejas de Selva, en Cusco, en Quillabamba, etcétera. Entonces, debido a eso es. Ahora, una parte que cae el agua se infiltra al subsuelo y otra parte discurre en la superficie del suelo. Eso va a ser, ese que va a discurrir son los que discurren en los ríos, ¿no? Y lo que va a infiltrar hacia el subsuelo, entonces el nivel freático lo va a elevar. O sea, en época de estiaje, por uso, etcétera, el nivel freático está a 2, 3 metros, ¿no? Pero cuando se producen las precipitaciones pluviales, este nivel freático a veces se encuentra a 20 centímetros, ¿no? A medio metro en algunos sitios, depende del lugar. Entonces, eso significa que esos acuíferos, el acuífero que existe en el altiplano, ha sido recargado con las aguas de precipitación infiltradas, ¿no? Ahora, una parte va a moverse hacia los ríos, ¿no? Pero se va a mantener esa agua ahí en el subsuelo, ¿no? Entonces es como si estuvieras almacenando en el subsuelo. Entonces, eso tienes que entenderlo así. Yo no sé si has entendido eso o tú tienes otro
o no entiendes o hay otro problema. A ver, Entendido, ingeniero, entendido. ok. Gracias. Entonces, ese es así, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahorita, ¿no? Es con respecto a lo que es la justificación e importancia del problema. ¿Cómo justificas tu investigación? Tiene que tener una investigación. Entonces, vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, cuando hablamos de justificación científica, ¿qué cosa es la justificación científica? Por ejemplo, son razonamientos teóricos, ¿no? Razonamientos metodológicos, ¿no? Que están bien sustentados, ¿no? Digamos, en base a estudios, algunas experiencias, ¿no? Y eso van indicando cuál es su utilidad, cuál es su relevancia, cuál es su factibilidad y cuál es la conveniencia que tiene para realizar este tipo de investigación, ¿no? Entonces, cuando es justificación científica, es lo novedoso, porque se supone que no ha habido ningún otro trabajo al respecto de eso. Entonces, al hacer la investigación, va a salir como una novedad, ¿no? Como un primer análisis investigativo, ¿no? Entonces, en función de eso, de ese análisis, de esa investigación, va a salir algunos aspectos novedosos, ¿no? Se va a tener que ver algunas perspectivas futuras, ¿no? Con respecto a esa investigación y qué soluciones se propondría frente al problema. Entonces, por otro lado, ahí se tiene que considerar, digamos, una predicción de la investigación, ¿no? Entonces, toda esta investigación científica debe expresarse, digamos, con mucha sencillez y claridad. Y por supuesto, se tiene que responder algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el aporte teórico que se va a lograr? ¿No? O alguna fórmula, alguna ecuación, ¿no? Que va a permitir el cálculo, digamos, de transporte de sedimentos, ¿no? O cualquier otro, digamos, tema, ¿no? Igual manera, ¿cuál es el vacío del conocimiento que se te pretende llenar? O sea, ¿qué es lo que no se ha investigado y con nuestra investigación a dónde queremos llegar? O sea, ¿qué pretendemos, o sea, con nuestra investigación, llenar ese hueco que todavía no han investigado, llenarlo ahí, ¿no? Igualmente, se tiene que preguntar si se va a desarrollar o apoyar en alguna teoría, ¿no? Entonces, uno puede decir, vamos a apoyarnos en la teoría de la ecuación de continuidad, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esa expresión, vamos a desarrollar nuestra investigación. Estoy nomás poniendo algunos ejemplos. Después, ¿en qué medida la investigación va a incrementar o va a reformular o va a modificar el conocimiento científico? ¿No? ¿Y qué es lo que se ha investigado? ¿Hasta dónde se ha avanzado? Es bueno saber para tener pertinentemente qué es, hasta dónde se llegó y qué es lo que faltaría hacer, y eso nosotros lo haríamos. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Generalmente todas las investigaciones y algunas teorías, ¿no? Científicas que se conocen, ¿no? Y que están escritos en los libros, provienen fundamentalmente de lugares donde estos trabajos se han estudiado a nivel del mar, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, por ejemplo, Alemania, España, Francia, ¿no? Son lugares donde
se ha investigado y proviene casi toda la teoría científica de ahí, de esos lugares. Pero esos lugares están a nivel del mar, ¿no? Entonces, nosotros estamos a 3.800 metros del nivel del mar. A influir esa teoría desarrollada a nivel del mar va a ser aplicable a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. A ver, ¿qué dice acá? Guayapuma García. Sí, ingeniero, presente. ¿Qué dices tú? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Yo, que sí afectaría, ingeniero. ¿Cómo? Sí afectaría, ingeniero. No te entiendo. ¿Qué cosa estás hablando? ¿Aló, me escucha, ingeniero? Estoy preguntando si la teoría desarrollada a nivel del mar es aplicable a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Eso estoy preguntando. ¿Se aplica o no se aplica? Sí se aplica, ingeniero. ¿Por qué? Porque todo es sobre el nivel del mar. Es lo mismo estar a nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, es lo mismo estar a 3.800. No, ¿Por ingeniero, qué no es lo mismo. Binacional gana los partidos en Juliaca, ¿no? A los equipos de Lima? ¿Por qué? Ahí hay un factor. ¿Cuál es ese factor? Oye, Guayapuma, prende el audio. ¿Para qué apagas? Ya, responde. ¿O no sabes? Ya, di. Ingeniero, no lo escucho bien. No tengo buena señal. Este, ¿Aló, ingeniero, me escucha? sí, 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 sí. Tú me estás haciendo el tontito, ¿qué cosa estás haciendo? Ya, ya, vamos a tomar en cuenta eso. Mamani Monroy, Presente, ojo, ingeniero. ¿ah? No estés aquí Presente, ingeniero. haciéndote el vivo, ¿ah? Ya sabes, estoy tomando en cuenta. Ya, Mamani Monroy, contesta la pregunta. Sí afectaría, Afectaría, ya. ¿Cómo? ¿Por qué? porque está en un nivel de cero y estamos a No, ¿qué 3.800. factor ahí influye? ¿Qué factor? ¿Qué variable? La altura, ingeniero. Sí, pero eso tiene un fenómeno físico. ¿Cuál es? No sabría, ingeniero. ¿Cuál es? La presión atmosférica, ingeniero. La presión. La presión atmosférica. La presión. Entonces, a ver, no sé si tengo aquí para dibujar. A ver un ratito. Ya. Por ejemplo, yo estoy dibujando, ¿ah? Está con azul. Este es el planeta. Pero acá están los Andes peruanos. Ya, eso son las montañas. Entonces,
Vamos a poner acá otro color. Ya. Aquí está la troposfera, ¿no es cierto? La troposfera. Ya. Y vamos a poner acá con azul. Ya. Y aquí está el delegado. El delegado del curso. A 3.800 metros de nivel. Y después el delegado se va a Camaná, cerca a las playas de Camaná. Entonces va a estar acá. Yo no sé qué estudian ustedes en hidrología, ¿no? Me da mucho que pensar. ¿Listo? ¿Estás mirando, Mamani Monroy? Claro, ingeniero. ¿Estás mirando, no? Sí, sí. Ok, ya. Entonces, vamos a poner acá con este color. Sobre la cabeza del delegado que está en Juliaca, va a soportar sobre eso la presión de esa columna de aire. Esta columna. Y cuando baja al nivel del mar, va a soportar esta columna. Entonces, la pregunta es, ¿dónde va a soportar más presión? ¿A nivel del mar o en el altiplano peruano? Mamani Monroy. En el altiplano, ingeniero. ¿Más presión? En Estoy el nivel del mar, preguntando más presión. dónde va a tener mayor presión. Nivel del mar, ingeniero. Entonces, aquí donde hay mayor columna va a tener mayor presión, ¿no? Entonces, aquí en el altiplano peruano va a tener menor presión. Por ejemplo, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. Mientras tanto, a nivel del altiplano, hierve a 70 grados. ¿Por qué? Porque al haber menor presión, entonces el agua comienza como si estuviera hirviendo. ¿Por qué? Porque los enlaces, al ver menos presión, entonces rápidamente se rompen los enlaces y por eso es que el agua no hierve a 100 grados, sino a 70 grados, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Tiene el efecto de que al no hervir bien el agua, entonces mantiene ahí algunos bacterias, ¿no? Algunos estafilococos, etcétera, se mantienen vivos y cuando toma el agua, entonces toma esa agua el delegado, entonces al poco rato le comienza a doler el estómago. Entonces va a tener problemas intestinales, etcétera, y va a tener cólicos. ¿Por qué? Porque no hirvió bien el agua. ¿Por qué lo sacó a los 70 grados? Entonces da la apariencia de que está hirviendo. Pero está hirviendo a los 70 grados. Porque cuando hierve a 100 grados, entonces los estafilococos, las bacterias, todo eso mueren a los 100 grados centígrados, mueren.
Entonces, cuando hierve el agua acá a 100 grados, entonces este delegado no tiene problemas. No le va a pasar nada. No va a tener cólicos. Aquí sí. ¿Has entendido? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, yo estaba diciendo de que a nivel del mar, ¿no? Muchas de las ecuaciones, las fórmulas han sido desarrolladas, ¿no? A nivel del mar. Entonces, de modo tal que al aplicar estas fórmulas, estas ecuaciones a nivel del altiplano peruano, a veces, muchas veces, todas estas ecuaciones no funcionan. No funcionan. Entonces, hay que investigar, ¿no? Entonces, tiene que entrar otras variables, ¿no? Y uno principalmente lo que es la presión, para ver de qué manera se puede modificar esta ecuación para el caso específicamente del altiplano y de modo tal que pueda funcionar. Uno de los aspectos, por ejemplo, en nuestra vida académica, profesional, resulta que muchas de estas ecuaciones de transporte de sedimentos, ¿no? Estas no funcionan en el altiplano, ¿no? Se ha visto que no hay una correlación. Entonces, había que investigar más para ver de qué manera estas ecuaciones pueden ser adecuadas para eso. Entonces, entra otras variables, tendrían que entrar otros fundamentos, entonces, y ahí se hace pues una investigación, se estaría haciendo una justificación científica. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? Entonces, no es que no se pueda, sí se puede, solo que hay que ponerle empeño a eso, ¿no? Hay que trabajar, entonces, buscar los efectos que tendría la presión con respecto a algunas ecuaciones referentes, por ejemplo, por poner un ejemplo, en transporte de sedimentos, pero no solamente en eso puede influir, sino en otras cosas. Entonces, cuando tú vas a hacer tu proyecto, entonces tienes que justificar, por ejemplo, si es que tiene una justificación científica, ¿no? ¿Se puede? Sí se puede. No es que somos menos, ¿no? Al contrario, conocemos el tema. Y podemos justificar nuestra investigación. Seríamos científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos resolviendo un problema a nivel del altiplano peruano, cosa que los investigadores no lo han hecho. Entonces, muchos de estos investigadores se vienen acá al altiplano, al Cusco, entonces, y están desarrollando una investigación, ¿no? Pero nosotros no somos menos, entonces solamente es que tenemos que dedicar. Ahora, como justificación técnico-práctico, son pues, en este caso, los razonamientos técnicos y prácticos que van a explicar cuál es la importancia, ¿no? Cuál es la relevancia, cuál es la utilidad y cuál es la viabilidad de esa investigación. Entonces, por ejemplo, también debe responder algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos que llevaron a elegir a este tema, ¿no? Como objeto de estudio. Por ejemplo, ya le estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, el motivo es de que generalmente estas ecuaciones se hicieron a nivel del mar, ¿no? El laboratorio donde se realizó esta investigación está ubicado a nivel del mar. Entonces, nosotros queremos hacerlo a nivel del altiplano peruano, es decir, a 3.820 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahora, tenemos que decir también que es original el estudio. ¿Es original? Sí,
porque nadie ha trabajado todavía sobre a nivel del mar, o sea, en el altiplano, en los Andes peruanos, ¿no? En el mundo se podría decir, serían los suizos, que están al lado de los Alpes, ¿no? Que los Alpes divide Italia con Suiza, ¿no? Entonces, pero ahí las montañas no van más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, mientras tanto nuestras montañas están por encima de los 3.800, 4.000, 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, va a haber originalidad, por supuesto. ¿Qué aspecto del problema se va a resolver? Bueno, el aspecto de la presión, ¿no? También tiene que responderse, por ejemplo, qué tan conveniente es la investigación, ¿no? ¿Es conveniente o no? Sí es conveniente, porque hay muchas presas que están colapsando debido a ese cálculo que no obedece a todas las presas que se supone que debían estar útil durante 25 años, a los 10 años ya, 10, 12 años, ya no sirven para nada, ¿no? Entonces hay conveniencia de investigación. Ahora, ¿cuál es su trascendencia en la sociedad? ¿De qué manera la sociedad se va a beneficiar con todo eso, ¿no? ¿Y quiénes serán los favorecidos y de qué modo se van a beneficiar? Por ejemplo, en este caso, los técnicos, los ingenieros, que tienen que ver con el agua, con transporte de sedimentos, son los principales beneficiarios. Y obviamente los estudiantes de la universidad, ¿no? También hay una justificación institucional y personal, ¿no? ¿Por qué? Porque este trabajo va a comunicar cuál es la utilidad, ¿no? O aplicación institucional. Una institución, por ejemplo, es la universidad, ¿no? Pero también hay diferentes instituciones privados, ¿no? Estatales, instituciones que tienen que, como por ejemplo el proyecto especial Lago Titicaca, ¿no? Entonces, ¿a ellos les conviene? Sí. ¿Por qué? Porque ellos hacen presas. Entonces, ese trabajo les va a importar a ellos, ¿no? También hay que hacer referencia a lo que es la experiencia y conocimiento en el tema de investigador. Yo, por ejemplo, no podría investigar pues, sobre, por ejemplo, educación o sobre medicina, sobre derecho. Yo no sé pues nada de eso, ¿no? O sea, yo pienso que hay gente que sí conoce el tema y tienen experiencia en el caso. Yo no tengo ninguna experiencia en esos casos, entonces tiene que ser pues la investigación en el área que yo me estoy desarrollando, ¿no? Entonces, por eso es que la justificación debe expresar cuál es el interés que tiene la institución, ¿no? Para que se desarrolle este tipo de investigación, ¿no? Y por otro lado, tiene que indicar que el ejecutor de esta investigación está capacitado, ¿no? Está motivado, está interesado, ¿no? Para realizar esta investigación. Entonces, cuando está motivado, interesado, capacitado, entonces asegura pues que el cumplimiento de los objetivos de esa investigación, ¿no? Si le da, por ejemplo, esta investigación dentro de la ingeniería, ¿no? Entonces, a mí me gusta más suelos, no me gusta agua. Bueno, entonces, ¿por qué le obligan a hacer investigación en agua cuando él domina en los suelos más bien? Entonces, tendría que estar investigando sobre suelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada uno de ustedes tienen una, por ejemplo,
tienen ya una tendencia. Entonces, para agarrar una investigación para hacer su tesis, entonces, obviamente, lo tienes que hacer en esa área que a ti te gusta. Porque gracias a eso tú vas a conseguir mucho trabajo, la gente te va a conocer y te va a contratar, ¿no? Entonces, no caigamos en eso se les aseguro a ustedes, ¿no? He visto, ¿no? Hay mucha gente que paga, ¿no? No solamente paga poco, ¿no? Paga hasta 8,000 soles porque a mí mismo me han venido a ofrecer, ¿no? Yo no hago que se llama tesis para vender. Ese no es mi justificación, porque yo no necesito plata, ¿entienden? Ya. Tampoco acepto aprobar el curso con un sol, menos con 1,000 soles. Mucho menos si me dan 2,500 soles. No. Y tampoco cobro por firma. No lo hago. Eso es porque yo tengo valores, ¿no? Pero sí he visto colegas que hacen tesis, cobran 8,000 soles, lo hacen firmar, ¿no? Cobran otros 2,000 soles, se hacen invitar tragos, se hacen invitar comida, ¿no? De modo tal que el egresado va a gastar entre 10, 15,000 soles por una tesis. ¿Le sirve esa tesis? No, solo para alcanzar su título, ¿no? Entonces, es más, tiene que prepararse para la sustentación. Pero como tiene que pasar ¿qué se llama? Sus buenos soles al jurado, entonces al jurado le da, ¿no? Le ofrece 1,000, un sobre de 1,500, 2,000 soles, y con eso obtiene su título. ¿Para qué le sirve esa tesis? Pues de nada, porque no ha entendido nada. No es su tema, ¿no? Tampoco es algo que le va a beneficiar en su vida profesional. ¿Con qué objeto lo ha hecho? Solamente por alcanzar un cartón. Entonces, esa es la realidad. Nosotros no podemos hacer lo que, por ejemplo, ahora último en la Universidad César Vallejo. ¿Qué ha pasado? Han agarrado una tesis de un artículo de investigación hecha por un norteamericano, ¿no? Lo han traducido al español y lo han presentado como si ellos estuvieran haciendo esta tesis, ¿no? Y con puntos y comas y todo. Ni siquiera ha habido un agregado de parte de ellos, ¿no? Pero ¿qué van a agregar si no conocen el tema, ¿no? Solamente quieren para obtener un título, un cartón. Entonces, de esa manera nosotros vamos a buscar ser parte de una sociedad que estamos contribuyendo a su desarrollo. Tú no estás contribuyendo en nada. Tú estás satisfaciendo tu ego de alcanzar un cartón, pero nada más, porque tu tesis no sirve, no lo entiendes bien, lo entiendes poco porque eso es lo que has tenido que hacer para defender tu tesis ante un jurado. Pero como ese jurado ya tú los has coimeado, ¿no? Entonces te has gastado 2,000, 3,000 soles, etcétera, y encima le has llevado tragos, ¿no? Botellas de pisco, whisky, etiqueta azul. Entonces con eso ya asegura de una nota aprobatoria. ¿Mereces tú aprobar eso? No. Entonces, si nosotros vamos a actuar de esa forma, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Para qué servimos nosotros? O sea, nosotros no tenemos cerebro, no tenemos conocimiento para poder desarrollar una investigación.
¿Por qué no ese dinero lo inviertes en capacitarte bien y sacas una tesis propia, ¿no? Una tesis que te logre encaminar y aprender y vas a desarrollar, ¿no? A mí me ponen de jurado, de asesor, pero me dice, ¿cuánto es el dinero? Yo quiero primero, usted hágamelo, usted la tesis, yo le voy a dar dinero. Yo no soy para eso. Yo te guío, pero quien tiene que hacer todo el trabajo eres tú, ¿no? Entonces, eso no quieren, por eso es que no vienen. Buscan la facilidad, buscan simplemente lograr alcanzar su cartón comprando tesis, plagiando tesis. ¿Y cuál es tu aporte? Nada. Entonces, eso tenemos que cambiar. Si no cambiamos, entonces va a ser muy difícil que Perú desarrolle. Vamos a hacer un fiasco en nuestra vida profesional, ¿no? Porque muchos de los padres te educan, piensan que estás investigando, ¿no? Piensa que tú te estás formando, pues, con buenos valores, ¿no? Pero en el fondo no eres más que digamos, un plagiador, ¿no? Un corrupto más, ¿no? Que está buscando un título y en base a ese título comprado todavía haces una fiesta, ¿no? Entonces, muchos de tus familiares dicen, qué importante, la importancia de haber alcanzado un título y no saben que ese título lo has comprado y que te ha costado mucho dinero, ¿no? Entonces, por un lado, aquellos que venden y hacen mucho mal porque su objetivo, ¿qué cosa es de ellos? Obtener dinero, plata. Eso es lo que les interesa. ¿Para qué? No sabemos para qué, ¿no? Seguramente para satisfacer todas sus conveniencias, para comprar su carro, para las vanidades, ¿no? De la vida, ¿no? Para chupar, para estar con mujeres, seguramente para eso hacen tesis, ¿no? Y por otro lado, el docente que es corrupto y el otro corruptible también que sería el estudiante, el egresado, ¿no? Que por buscar la facilidad de obtener un cartón, no le interesa si va a adquirir más conocimientos o no. Entonces, nunca en su vida va a ser un profesional eh, totalmente cabal, ¿no? Entonces, es más, si te vas a presentar, estoy seguro, a las elecciones generales, vas alcalde y alguien te va a investigar y va a contrastar, ¿no? Y de repente esa tesis que te está vendiendo ya lo han hecho en otros sitios, sino que el profesor te está vendiendo una tesis que ha cambiado algunas palabras y te lo está vendiendo. Y al final vas a perder las elecciones por ser plagiador, ¿no? ¿Has visto? ¿No? Hasta Acuña está en ese problema, por plagiadores, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante, no significa que todo el conocimiento tienes que tú mismo desarrollar, no. Siempre hay conocimiento, pero que hay que ver ahí el que se llama la gente, hay que constar de que esa fórmula, esa ecuación, ¿no? Digamos, ese párrafo que está escrito en un artículo, pertenece a un investigador, pero que tú lo estás tomando, lo pones su número, su nombre, año, y consideras que es importante. Entonces, y
y de ahí tú desarrollas más, pero ya lo tuyo. Entonces, no está mal. Lo que está mal es que tú presentes como si eso lo que escribe ese investigador fuese tuyo. Eso no es así, ¿no? Tampoco estoy diciendo que no se puede usar, ya estoy diciendo, se puede usar, pero haciendo referencia de que lo estás tomando y estás partiendo tu investigación a partir de la investigación desarrollada por tal profesional o por tal investigador y consideras que eso está muy limitado, entonces necesita un más desarrollo y eso lo vas a hacer. Esa es la figura, eso es lo que se tiene que hacer, no plagiar. Entonces, la idea de que en este caso, por ejemplo, en el curso, es de que tú hagas un proyecto de tesis. Y en base a ese proyecto de tesis, ¿no? Que va a valer un porcentaje mucho más, vamos a ver que sea original, ¿no? Y entonces así vas a aprobar el curso, ¿no? Mientras tanto, claro, va a haber examen, pero el presentar un proyecto original va a tener un valor muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser la base de tu tesis que vas a sacar ahí y tú vas a desarrollar en el futuro, ¿no? De acá a un año vas a ir ya desarrollando poco a poco. Eso vamos a ver a medida que vamos avanzando, cómo es que tienes que hacer ya tu proyecto de tesis. Entonces, hemos visto el problema, ahora hemos visto lo que es la justificación. ¿Alguna pregunta referente a la justificación con respecto a la justificación e importancia del problema que tienes que colocar obligatoriamente, ¿no es cierto? Así es, ya. Entonces, sobre ese aspecto, ¿alguien tiene una pregunta? Ya, no se atreve. A ver, Ludeña Sacachipana. Ingeniero, buenas tardes. Ninguna pregunta, Ya. ingeniero. ¿Tienes alguna pregunta? Ninguna pregunta, ingeniero. Ya, ¿has entendido lo que hemos hablado? Sí, ingeniero. ¿Estás dispuesto a hacer tu propia investigación? Sí, ingeniero, hacer una propia investigación me parece mucho mejor para no tener problemas en un futuro. dispuesto a no comprar trabajos de investigación para poder alcanzar un cartón? Sí, ingeniero, eso para no tener Ok, problemas en un futuro. entonces, justamente, ¿ya? Entonces, hay que estar ya viendo en dónde, qué es lo que vas a hacer tú, tu tesis, ¿ya? Hay que estar viendo eso ya. Bien. Ahora, un ratito. Ya. Ahora vamos a hacer la parte, lo que es delimitación de la investigación. Como dije la vez pasada, ¿no? Nosotros no vamos a investigar todo, ¿no? O sea, el problema puede ser un problema que aborda, digamos, el aspecto técnico, económico, social, legal, ¿no? Entonces, es un problema múltiple. Bien. Entonces, pero tú no estás hecho para resolver los problemas legales. Eso lo hará un abogado. El problema social lo hará un sociólogo, ¿no? Pero el aspecto técnico, eso sí. Entonces, tú puedes decir, si bien es cierto, este tema de tesis tiene alcance desde el punto de vista técnico, social, económico, legal, cultural, ¿no?
ese problema. Sin embargo, la presente tesis se abocará específicamente a la parte técnica. Entonces, ya tú estás delimitando, no estás diciendo que ese problema solamente tiene problema técnico, no. Es un problema integral, múltiple, pero que estás delimitando, estás diciendo solamente estoy agarrando esta parte porque a eso estoy capacitado. Entonces, este es un aspecto en el cual tú tienes que tener claridad en el aspecto, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando se delimita tiene que ser, por ejemplo, desde el punto de vista metodológico, porque la metodología cambia, ¿no? Yo puedo ser puramente descriptivo o puede ser puramente experimental, ¿no? Puede ser, digamos, cultural, social, ¿no? Administrativo, económico. Entonces, hay que delimitar el proyecto, ¿no? Entonces, uno tiene que delimitar de manera clara, sin ambigüedades. Tiene que tener objetivos precisos. Entonces, en esta delimitación, ¿no? Se especifica, con este caso, el alcance de qué se quiere lograr, ¿no? Con respecto al objeto de investigación. Y también la diferencia entre lo que es los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿no? Entonces, ahí está esta diferencia a nivel de la especificación, ¿no? Y no en la forma. Entonces, ahí se tiene que escribir de manera precisa, clara, usando verbos en infinitivo, ¿no? Debe estar relacionado con el título, la esencia del problema, la hipótesis, ¿no? Con respecto al diseño de investigación. Entonces, eso debe responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Para qué se investiga? ¿No? ¿Qué se pretende obtener con esta investigación? Entonces, eso es importante. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna pregunta referente a lo que es delimitación de la investigación? Bueno, cuando pregunto así, nadie quiere intervenir. Mejor vamos a preguntar. A ver, Jaime de Andera Puma. Jaime de Andera Puma. Sí, ingeniero, buenas tardes. Ya. A ver, ¿tienes alguna pregunta referente a lo que es la delimitación de la investigación? ¿Has entendido? Más o menos, ingeniero, o sea, más o menos, ingeniero. ¿Cómo? Ahorita acabo de llegar de viaje, recién como acabo de llegar de viaje a mi jato y ahorita estoy en mi casa y ingeniero, no hay Por señal, eso he dicho entrecortado está ahorita. siempre, este Sí, curso ingeniero. tiene que ser presencial, porque así a mí no tampoco me gusta porque siempre buscan motivos. Estás viendo ya varios motivos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren contestar, ¿no? Nos dicen, la señal no llega, dice, ¿no? Entonces, bueno. Mamani Canasa, José Luis, ya. Con respecto a la delimitación de la investigación, ¿has entendido o no? ¿Tienes alguna objeción, algo que aclarar? Ok. A ver.
Vilca Quinto Brian. Vilca Quinto Brian. Disculpe, ingeniero, ¿me escucha? Sí. Quiero preguntarte con respecto a la delimitación de la investigación. ¿Has entendido? ¿Tienes alguna pregunta? Prende tu audio. No entendí bien. No sé si podría volver. Contesta, no te escucho. Disculpe, ingeniero, no lo entendí bien. No sé si me podría explicar de nuevo. Ese es el problema. Bueno, vamos a ver después cómo va a ser en el examen, ¿ya? Bien. El otro, una vez que ya has colocado la delimitación de tu investigación, has visto el problema, has justificado el problema de tu investigación, ¿no? Has hecho la delimitación. El siguiente paso es determinar el objetivo, ¿no? Acá vamos a diferenciar el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un objetivo general, es el objetivo o la meta a la cual voy yo a resolver aspectos planteados por mi problema, ¿no? Entonces, ese se puede decir, se formula en función de la dimensión global del problema, ¿no? Y del razonamiento principal, en este caso, de la investigación. ¿Ok? Entonces, este objetivo general está estrechamente relacionado con el título y el problema, ¿no? ¿Cuál es el título de tu investigación y el problema, ¿no? Entonces, en este objetivo general debe indicar lo que se va a investigar, ¿no? O proponer como cambio o también como aporte de la investigación, ¿no? Ahora, este objetivo general, ¿no? Se formula considerando las variables, ¿no? O categorías centrales de la investigación. Por lo tanto, viene a ser un enunciado proposicional cualitativo, integral, ¿no? Es decir, cuando menos integra a dos objetivos específicos. Y también es terminal al cumplirse su plazo, ¿no? Es decir, y no es permanente, digamos, ¿no? Entonces, este objetivo general tiene pues que resolver todos los aspectos planteados en mi problema. ¿Ok? Bien. Con respecto a los objetivos específicos, ¿no? Acá está, a ver, puede ser un objetivo general descriptivo. Acá hay unos ejemplos que son propios, ¿no? Porque está este PowerPoint está usado para en términos generales, ¿no? Pero, por ejemplo, el aspecto de cuál es su utilidad de un software para el registro sistemático de matrículas. Entonces, cuál es el rendimiento académico, ¿no es cierto? Entonces, ese tiene un objetivo, en este caso, general descriptivo. El objetivo general explicativo, ¿no? Es en qué medida, por ejemplo, el método va a influir en la mejora
de tu, por ejemplo, diseño estructural, ¿no? Entonces, ¿en qué medida ese método va a influir, ¿no? De modo tal de que el objetivo general va a determinar la relación entre el método y la mejora del diseño, ¿no? De otro lado, por ejemplo, se puede decir en qué medida, ¿no? La calidad, ¿no? del producto va a influir en el, digamos, en el diseño de mezcla o la resistencia del concreto. Entonces, por ejemplo, yo agrego, en vez de cemento, le agrego algún aditivo, ¿no? Aditivo natural o puede ser un aditivo artificial. Entonces, ¿de qué manera, agregando ese aditivo, ¿no? Va a relacionar con respecto a la calidad del producto, ¿no? La calidad del concreto, ¿no? Y con respecto también a su, digamos, a un tratamiento de ingresar, digamos, varias dosis, y estas dosis pueden ser en peso o pueden ser en volumen, mayor peso, o mayor volumen, menor volumen, entonces, ¿cuál de ellos funciona mucho mejor? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo quiero estabilizar un suelo y lo voy a hacer con cal, entonces, primero en el laboratorio pruebo con 2%, después con 3%, con 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Entonces, ¿cuál de estos tiene un mejor comportamiento? Es decir, ¿cuál de estos adquiere mayor resistencia? Entonces, no siempre por poner más dosis vas a alcanzar mayor resistencia. A veces no es así, ¿no? Tampoco menos. Entonces, hay que investigar y ver cuál de estas dosis se adecua, ¿no? Mucho mejor a lo que estoy queriendo llegar. Ese, digamos, es un objetivo explicativo. Cuando son experimentales, ¿no? Se supone que tiene que ver con digamos, esto se realiza en el laboratorio, en el caso nuestro, ¿no? Para ver cuál es más eficaz, ¿no? Tiene mayor eficacia con respecto al empleo de diferentes minerales en la resistencia del producto, en este caso del concreto, ¿no? Y también tiene que ver con la eficacia, ¿no? En el tratamiento. Entonces, en este caso sería pues un objetivo general de carácter experimental. Ahora vamos a ver los objetivos específicos, ¿no? Generalmente estos objetivos específicos se desprenden del objetivo general, ¿no? Entonces son enunciados que precisan conductualmente de manera lógica las actividades que el investigador debería ejecutar para poder alcanzar su objetivo general, ¿no? Y eso tiene que ver con las particularidades propias de una investigación, ¿no? También estas se redactan en forma concreta de acuerdo a los indicadores y cuáles son las cualidades y variables de las categorías, ¿no? Entonces, podemos tener un objetivo específico, 2, 3, 4, 5 objetivos específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de alguna tesis, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, entonces
formulamos nuestro objetivo general, ¿no? Que tiene que ver con suelo, estructura o hidráulica, ¿no? Depende. Y los específicos generalmente es ver qué características tiene, ¿no? Qué componentes contiene ese producto para que alcance mayor o menor resistencia. Entonces, y cómo influye en este caso ante la presencia del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya se tienen ahí varios objetivos específicos, ¿no? ¿Ok? Bien, a ver, estos objetivos específicos descriptivos, ¿no? Por ejemplo, como estaba indicando, el objetivo general, por ejemplo, sería, por ejemplo, el que hemos estado agarrando, abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema? Ya hemos dicho que es la falta de agua, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Entonces, un objetivo, por ejemplo, específico sería la planta de tratamiento, ¿no? Si esa planta de tratamiento, un objetivo sería construcción de un planta de tratamiento acorde a la demanda que va a tener la ciudad de Juliaca, ¿no? Otro objetivo específico es determinar el sistema de tuberías, ¿no? De cuánto de diámetro, ¿no? Por ejemplo, puede ser eso, ¿no? Y así vas tomando varios objetivos, ¿no? Específicos que en sumatoria tiene que ver con la escasez de agua para consumo de la población. ¿Alguna pregunta? Desde el punto de vista explicativo, ¿no? Ya, ¿iba a hacer una pregunta? Sí, ingeniero, buenas tardes. A ver. ¿Me escucha, ingeniero? Sí. Ingeniero, en tema de abastecimiento de agua, lo que es para la población juliaqueña, al objetivo principal, ¿qué tema sería ahí al objetivo principal? Por ejemplo, el objetivo es dotar de agua las 24 horas para, ¿qué se llama? Para el consumo y desarrollo económico de la ciudad de Juliaca, ¿no? Sí, ingeniero, ahora sí lo entendí, ingeniero. Entonces, se supone que vamos a hacer así, ¿no? La demanda de agua se supone que para un desarrollo económico de la ciudad de Juliaca tendrías que desarrollar no solamente abastecer de agua de la población, sino también desarrollar proyectos de irrigación, cultivos, que va a demandar mano de obra y va a tener productos en el mercado, ¿no? Entonces, esos productos van a tener una demanda en el mercado nacional, pero también puede tener una demanda en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos una ventaja comparativa con respecto a otros países, ¿no? Por ejemplo, que el cultivo de la quinoa, cañigua, la maca, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O el chuño, ¿no? Porque el chuño es la papa, pero deshidratada, pero que tiene para en época de escasez puedas tener y puedas utilizarlo como alimento, ¿no? Entonces los antiguos peruanos
utilizaban eso porque en esa época también ellos sufrían sequías. Entonces, eso también se puede utilizar. Ahora el mundo va a tener problema de agua, ¿no? Entonces va a tener problemas alimentarios. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener gran competencia, digamos, no tendríamos mucha competencia para poder exportar ese tipo de cultivos, ¿no? Ahorita el Perú exporta páprica, ¿no? Exporta diferentes productos como la uva, ¿no? Etcétera, ¿no? Diferentes cultivos, los espárragos, la quinoa, la cañigua, ¿no? Tiene gran demanda. Entonces, y a eso hay que darle valor agregado, sí. Entonces, pero a eso tiene que haber industria. Pero si no hay energía y no hay agua, entonces nunca se va a desarrollar la industria, ¿no? Entonces, eso tiene, en este caso, como objetivo general, sería pues el abastecimiento de agua para la industria y la población, ¿no? Para el sembrío de cultivos. Ese sería su objetivo, ¿no? General. Ahora, sus objetivos específicos tendría que ver, por ejemplo, desde el punto de vista constructivo, que tiene que ver con la planta de tratamiento, ¿no? ¿Qué dimensiones va a tener, ¿no? Después, otro objetivo es el determinar la tubería, ¿no? El diámetro de la tubería adecuada para esto, ¿no? El sistema de distribución, ¿no? ¿Cómo sería, engarzaría todo eso? Si es que hacemos un trabajo de investigación en ese nivel. Ahora, también les estaba poniendo un ejemplo a nivel de suelos, ¿no? Bueno, todo se puede hacer, o sea, como te digo, sería interesante que ustedes ya vayan planteando, entonces, y vamos discutiendo así, uno por uno, para que vaya a ir formulando de a pocos, ¿no? Cuáles son sus objetivos, hacia dónde queremos alcanzar, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho, como digo, de cuánto esfuerzo tú le pongas, ¿no? Ah, y obviamente tiene que ser un tema que a ti te guste, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ninguna, ingeniero. Ok. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Ingeniero, una preguntita. Ingeniero, sí, ¿cómo sí, podemos sí. prevenir? Una preguntita. ¿Cómo podemos prevenir la inundación en la ciudad de Juliaca? ¿Cómo puedes qué? Prevenir ¿Prevenir qué? en la ciudad de Juliaca la inundación, ingeniero. La inundación. ¿Así es? Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Ya. Porque Claro. Por ejemplo, ¿a qué se debe la inundación? ¿No? No hay un sistema de evacuación, ¿no? Entonces, el sistema de evacuación en la ciudad de Juliaca para que no haya inundación en las calles tiene que tener un sistema de evacuación adecuado, ¿no? De modo tal de que el sistema debe llegar, esa agua debe llegar directamente hacia el río, ¿no? Entonces, dentro del plano que tú tienes, entonces, cómo esta evacuación va a llegar al río Coata, ¿no? O parte al río, ¿qué se llama? A, río Cabanillas, ¿no? El mismo río Cabanillas, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que diseñar un sistema de evacuación de aguas pluviales de acuerdo a la pendiente que tiene el terreno del altiplano peruano.
Ahora, si no tiene pendiente suficiente, entonces, ¿qué sistema tú tendrías que aplicar para después bombear esa agua hacia el río? Entonces, todas esas cosas hay que plantear, ¿no? Entonces, existe ya varios trabajos que han hecho de cálculos de cuánto de agua cae en la ciudad de Juliaca, todo eso, pero hasta el final seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque el diseño planteado estaba mal hecho, ¿no? Por eso es que se aguantó ese proyecto, ya estaban ya en plena ejecución. El diámetro de las tuberías no era el más adecuado, ¿no? Entonces, cuando hicieron un análisis, una evaluación de ese sistema ya que estaba construyendo el municipio, se dieron cuenta pues de que no era así, ¿no? Entonces, todo ese trabajo se fue al agua porque simplemente estaba mal diseñado, ¿no? Entonces, ahí falta, ¿no? Falta diseñar, ¿no? ¿Cómo podemos traer el agua para abastecimiento de la población desde Lagunillas, ¿no? Yo lo que estoy viendo es de que, si bien es cierto para uso de la población, uso del agua para cultivos, para desarrollar 30.000 hectáreas, para uso minero, etcétera, se necesita, ¿no? Mayor cantidad de agua. Entonces, por lo tanto, yo planteé en ese trabajo de que se tiene que hacer la presa del Río Verde. El Río Verde es el río que está al costado de por la mano derecha cuando viajamos de Juliaca a Arequipa, ¿no? Entonces, estamos pasando digamos, por el peaje, por ahí, ¿no? Entonces, por ahí vamos a encontrar el agua que proviene del lado de la presa y el agua que viene del Río Verde. Entonces, hay que hacer una presa del Río Verde para que pueda almacenar cerca de 300 millones de metros cúbicos, que sumado a los 500 millones de metros cúbicos que almacena el río, mejor dicho, la presa de Lagunillas, se tendría pues casi 800 millones. Con eso sí alcanzaría para todas las actividades que necesitarían. Entonces, un objeto es hacer la presa de Lagunillas. Entonces, ahí es una tesis, ¿no? Hacer la presa mejor dicho, de Río Verde. Ahí hay otra tesis, ¿no? El sistema que se llama de tratamiento de agua y el tendido de las tuberías es otra tesis, ¿no? Uno para la ciudad de Juliaca, otro para la ciudad de Lampa, es otra tesis. Para la ciudad de Puno es otra tesis. Entonces, de ahí sale un montón de tesis, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Jóvenes. No, ingeniero, todo claro. Ya. Bien, una vez que ya tenemos nuestros objetivos generales y objetivos específicos, entonces ahí viene ya la parte, a ver, aquí tenemos el objetivo general, los objetivos específicos desde el punto de vista experimental. Luego viene lo que es la hipótesis, ¿no? Entonces, la hipótesis se debe fundamentar principalmente en lo que es el marco teórico, ¿no? Entonces, es una proposición que se formula
y que está estructurada de tal forma que trata de responder a una inquietud, a un problema, ¿no? Este se plantea con el fin de explicar, bueno, o conocer hechos o fenómenos que van a identificar o que van a caracterizar el objeto del estudio, ¿no? Y cómo esto se interrelaciona con una o más variables mediante una proposición lógica, ¿no? Entonces, la hipótesis viene a ser una respuesta tentativa al problema de investigación, ¿no? Entonces, yo puedo decir, mediante la construcción del sistema de la presa de Río Verde, va a resolver el problema del agua de manera integral, ¿no? Entonces, ese sería desde el punto de vista afirmativo. Pero también puede ser negativo, pues que mediante el sistema de construyendo el sistema de almacenamiento del Río Verde, no se logrará alcanzar, no logrará atender a toda la demanda que requiere el sistema integral de Lagunías. Entonces, puede ser positivo o negativo. No significa que el resultado necesariamente tiene que ser lo que tú dices de manera positiva. Ese no es ni un problema. Puede salir negativo también. Lo importante es de que estás haciendo una investigación que no está orientada a lo que tú quieres, sino que está desarrollando una verdadera análisis de la situación que se está planteando en ese momento, ¿no? Entonces, la hipótesis se plantea tanto para problemas explicativos, experimentales, ¿no? Entonces, es importante que de dónde viene esta hipótesis, viene de los objetivos, ¿no? Entonces, si yo tengo un objetivo general, voy a tener una hipótesis general. Si me planteo 3 objetivos específicos, también voy a tener 3 hipótesis específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hipótesis, pues, por ejemplo, planteando la pregunta nada más, ¿no? ¿En qué medida, ¿no? el sistema de almacenamiento de agua de la presa del Río Verde, cuánto va a ser su volumen, ¿no? O sea, cuánto de volumen va a almacenar esa presa de Lagunías, de Río Verde, ¿no? Entonces puede ser también otra hipótesis, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, las aguas del Río Verde serían trasvasadas al del río, al de la presa de Lagunillas? Yo puedo trasvasar también, ¿no? ¿Cuál es el más adecuado, ¿no? Entonces, y puede ser también una hipótesis en el sentido de que su rendimiento con respecto a la cantidad de volumen es mucho menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, no alcanzaría para poder alcanzar, digamos, el agua para esos fines o para otros fines, ¿no? Se plantea así, ¿no? Entonces, solamente estoy ahorita razonando, pero cuando hace esto, tiene que tener un poco de paciencia y ya vas planteando tus hipótesis, ¿no? Tanto general como específico, ¿no? Así es. Bien, yo creo que para la próxima clase podemos hablar de las variables, pero ahorita
lo que queremos es que con respecto a la hipótesis, ¿no? Ver finalmente cómo es que tenemos que plantear, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces la hipótesis general va a contener una respuesta al problema de investigación, ¿no? Viene a ser el resultado final de la investigación, ¿no? Que yo estoy tentativamente indicando que si va a ser de manera positiva o de manera negativa. Entonces, esta hipótesis precisa y va a especificar o se va a expresar de manera simple y lógica, ¿no? Ahora, esto tiene que tener coherencia, este objetivo, esta hipótesis general tiene que tener coherencia con el problema y con los objetivos, también con respecto al marco teórico, ¿no? Entonces, todo esto va a tener que comprobarse, verificarse y validarse de manera estadística, en este caso según el tipo de investigación. Ahora, las hipótesis específicas van a derivar de la hipótesis general. Entonces, porque estos guardan una estrecha relación con las variables, categorías del problema de investigación. Por lo tanto, deben servir de guía para la elaboración de las conclusiones. ¿Ok? Porque nosotros en las conclusiones tenemos que concluir en función de los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? O también de las hipótesis que responder a las hipótesis que nosotros nos hemos planteado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo Jóvenes, claro. todo claro. Ya. Ojo, jóvenes, hay que estar ya elaborando, buscando el tema de tesis, ¿ya? Hay que estar ya pensando en eso. De acá a unas 2 clases vamos a tener que ya tratar con cada uno de ustedes, ¿no? Y ver qué cosa es lo que pretenden hacer y vamos viendo el problema, la justificación, los objetivos y las hipótesis ya, ¿no? Entonces, por eso les he enviado un texto, está en el WhatsApp. Eso lean, porque eso les va a servir también de referencia para poder entender sobre lo que se tiene que hacer en un trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, yo les pido el máximo esfuerzo, ¿no? Porque eso va a depender también si vas a aprobar el curso. Yo no quiero que estés comprando tesis o no quiero que estés pagando porque alguien te estén ayudando. No, porque al final ellos te engañan a ti y tú te engañas a ti también, ¿no? Entonces, yo no quiero eso, ¿no? Entonces, nunca tampoco he practicado eso. Yo sí puedo orientar, te puedo guiar qué es lo que tienes que hacer, pero en la tesis lo tienes que hacer tú. Entonces, gracias a esa tesis, tú puedes decir, yo lo he hecho, ¿no? Y gracias a esa tesis puedes conseguir trabajo, ¿no? Porque es un tema que a algunas empresas les interesa, ¿no? Entonces, los que les gustan en suelos, siempre hay suelos, por ejemplo, arcillosos, suelos colapsables, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer algunos trabajos relacionados a eso. Entonces, hay que imbuirse, preguntar a algunos profesores que tienen, ¿no? ¿Cuál considera la problemática central? Poco a poco ir, los profesores también te pueden apoyar en eso, ¿no? Entonces, es importante que tomes en cuenta eso,
¿Ok? Listo, jóvenes. Ya nos vemos la próxima.